Bien, buenas noches, hermanos y amigos. Estamos en nuestros diferentes muros que tenemos para hacer esta transmisión, tanto de mi muro personal, Carlos Veloz, en Facebook, como de nuestro canal de YouTube, Fe y Razón 34. También lo vamos a distribuir a diferentes muros como Ciencia y Teología, Ciencia y Tecnología y algunos otros muros de nuestros hermanos y amigos que comparten el interés del estudio de la palabra de Dios y de otros temas que tienen que ver con el conocimiento general. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que nos resulta interesante y también importante sobre estos acontecimientos que estamos viviendo en el día de hoy y que muchos de nuestros hermanos lo conectan con las profecías que se establecen en la palabra de Dios. Y es el tema, una perspectiva al Apocalipsis. Y para ello tenemos como invitado a nuestro querido hermano y amigo Israel Molina, quien es parte de los conductores del programa Fe y Razón, que se transmite en Señal de Vida, Medio Supercanal, Canal 34 de Claro, aquí en República Dominicana, y que nos va a ayudar a poder hacer un análisis sobre el tema de las profecías que se establecen en la palabra de Dios, específicamente en el libro de Apocalipsis y otras profecías también de otros libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Israel Molina es apologista cristiano, es comunicador y es evangelista. Así que Israel, bienvenido y saluda a nuestros amigos y hermanos. Gracias, Carlos. Gracias por invitarme a tu programa. Como siempre es un placer para mí poder compartir contigo, compartir con las personas que se unen a ver el programa y llevar todas las informaciones que tenemos, dar nuestras opiniones, contrastar con las tuyas y poder darle una perspectiva más amplia a las personas, sobre todo en este tiempo donde hay tanta información. Sabes que está en la era de la información, pero yo tengo una pequeña situación con esta era, y es que más bien a mí me parece la era de la desinformación, que andan tantas informaciones falsas, tantas distorsionadas, que siempre es necesario apelar a ver qué dice la palabra de Dios en estos temas, para tratar de uno encaminarse lo mejor posible. Israel, nosotros pudiésemos comenzar tocando las profecías de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 24. Es muy conocido por todos los cristianos esa reflexión que hizo nuestro Señor Jesucristo prácticamente frente al templo, hablando con los apóstoles, y cuando le preguntaban sobre las señales, qué cosas iban a suceder, cómo se vería, estoy parafraseando, cómo ellos verían o se darían cuenta de los tiempos del fin. Y él hablaba de que habrían guerras, rumores de guerra, hambre, pestes, terremotos, o sea, un sinnúmero de calamidades que uno pudiera decir que se ha vivido durante toda la historia de la humanidad, se han vivido ese tipo de calamidad, pero como nuestro Señor Jesucristo lo presentó, pareciese como que fuera un incremento de situaciones que nos apuntarían a ver esas señales antes de su retorno. ¿Cómo nosotros podemos introducir esa parte ahí? Claro. Siempre antes de Cristo existieron guerras. Antes de este sermón existieron guerras. Se levantaban naciones contra naciones. El mismo pueblo de Israel se levantó contra otras naciones se levantaron contra el pueblo de Israel. Tenemos historias fuera incluso del pueblo de Israel sobre las conquistas del Imperio Romano, con Alejandro, muchas historias fuera de la Biblia que también habla de guerras
y rumores de guerra, por así decirlo. El tema del hambre también ha sucedido en muchas ocasiones, pero tal y como tú dices, se entiende, se sobreentiende que ya señales serían algo más grande de lo normal, algo mayor. Pero hay que poner algo claro. Yo que esa base, hacemos el diálogo en el día de hoy. El tiempo del fin, el tiempo del fin. Tú dirás, ¿cómo se dedicar el evangelio? Desde ahí se comenzaron a ver señales de que el fin se acercaba. El problema es que nosotros asumimos el tiempo de una manera un poco diferente a como Dios la asume. De hecho, hay un texto muy famoso que es utilizado para hablar de los tiempos de Dios, y es cuando hace referencia a que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Algunas personas toman eso literal, diciendo y lo interpretan como que un día son 1000 años para Dios, y no necesariamente es así. Eso es una especie de comparación para que nosotros entendamos que Dios no necesariamente ve los días como nosotros lo vemos, ya que el tiempo como tal, como funciona para nosotros, no funciona así para Dios. De hecho, nos vamos un poquito a la ciencia. Albert Einstein demostró que el tiempo no es algo constante como nosotros tal vez lo veíamos, y como mucha gente todavía lo ve en el día de hoy. Y eso es de Albert Einstein. Te hace entender, cuando tú 1000 años y 1000 años como un día, lo que te está haciendo entender que para Dios el tiempo no es para nosotros. Y partiendo desde esa base, si tú buscas algunos escritos de los discípulos de Jesús, hasta del mismo Pablo, tú te vas a encontrar que ellos hablaban de una manera como si ellos vivieran en los últimos tiempos. De hecho, una de las señales que mencionaste tú, bueno, que tú no la mencionaste, pero tú mencionaste el capítulo 24, y una de las señales que está ahí tiene que ver con el Cristo, los falsos cristos que vendrían en el nombre diciendo que son Cristo, y el Señor Jesús le hace una advertencia a los discípulos de que no se dejaran llevar por ese tipo de personas. Si nosotros nos vamos a Primera de Juan y vamos al capítulo 2, a partir del versículo 18, nos da que Juan aquí hace una advertencia no futurista, sino presente, para su presente. Él dice, déjame leértelo rápido. Él dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos cristos. Por esto conocemos que, es decir, ya Juan en su tiempo entendía que ese era el último tiempo. Y yo concuerdo con él, porque el último tiempo para mí inició desde los tiempos de Jesús. Pablo también en otra ocasión tenía por aquí el texto, pero bueno, no tengo necesariamente que leerlo porque es un texto bien famoso, cuando él hace referencia a que los que hayamos quedado, él se incluye dentro de ese grupo, los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con ellos, haciendo referencia al regreso de Jesucristo. Pablo entendía también que en ese tiempo podía venir el Señor Jesucristo porque estamos en los últimos tiempos. Luego, más adelante, en otras cartas, él ya se deja ver que no iba a llegar en el tiempo de su vida. Y él comprendió que ese no era la época. Pero, ¿por qué te menciono esto? Para hacer la introducción. Para que entendamos que muchas de las cosas que ya han pasado son partes de las señales del tiempo del fin. Los anticristos que se presentaron ahí en el Nuevo Testamento, que pudiéramos mencionar algunos que menciona la palabra de Dios, o por lo menos los tipos que la palabra de Dios menciona. Pero también el tema de las guerras. Nosotros pudiéramos mencionar, Carlos, 2 guerras que fueron fundamentales y que
dan señales del fin, que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre dos naciones simplemente, una guerra que involucraron varias naciones y que ciertamente se cumple a cabalidad que se levantó un reino contra que no pueblos pequeños que se enfrentaron, sino potencias. Entonces creo que por ahí pudiéramos comenzar a introducir. No sé si me extendí mucho en esa introducción. No, a mí me parece una introducción oportuna, abarca, porque hay muchos aspectos ahí que probablemente muchos de nuestros hermanos entienden que por cualquier situación ya es el fin o el último tiempo, cuando la palabra de Dios establece que hay un proceso que se va dando y los mismos apóstoles, claro, en el caso de Pablo que tú lo mencionas y en el caso de Juan también, hablaban en un contexto de que ya el tiempo probablemente ya había comenzado, o sea, el desarrollo. Eso también creo que lo vemos en Primera de Tesalonicenses, cuando se habla del inicuo. Creo que es en Primera de Tesalonicenses, tú me puedes corregir ahí, Israel, en donde se menciona que ese anticristo se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, y que también hace una referencia a lo que tú mencionaste de que hay muchos anticristos y que el espíritu del anticristo, estoy parafraseando varios versículos, ¿no? Para hacer una conexión, estaría en operación o ya estaba en operación en ese momento. Quiere decir que cuando el Señor Jesucristo habla en Mateo 24, está hablando de eventos que se iban a desarrollar durante un proceso en la historia, eventos progresivos. Ahora yo te pregunto, Israel, ¿no hay unos eventos en el libro de Apocalipsis que serían contundentes, que marcarían una pauta? Por ejemplo, cuando se menciona los 3 años y medio de paz y luego los 3 años y medio de calamidad, ¿no? De esa gran tribulación, ahí está dando un hecho concreto que se puede identificar fácilmente. Se da un hecho también de que se habla del falso profeta, el anticristo ya aparentemente como un ser personificado, ejecutando acciones en la tierra. Hay cosas que no parecen alegóricas ni parecen simbólicas. Hay cosas que parecen que son concretas y marcarían el tiempo del fin. Sí, el tema, mira, hace muchos años me tocó hacer un estudio escatológico en la iglesia, y una de las dudas que surgió fue justamente eso: ¿cuándo comienza? ¿Cuándo nosotros vamos a poder identificar que ya estamos ciertamente en ese tramo fin? Estamos desde los tiempos ya donde todo va como a tomar su rumbo. Y yo le decía a la persona que hizo esa pregunta que tal vez el error está en que nosotros nos imaginamos como si va a venir una fecha donde diga ya llegó el tiempo, y de aquí en adelante, desde el 31 de marzo en adelante, ya es el tiempo final, es la gran tribulación, y lo queremos como abarcar en una fecha. Y probablemente, en mi opinión, eso no va a ser así, sino que nosotros nos vamos a encontrar dentro de ese proceso y vamos a comenzar a identificar que ya estamos en un proceso, no que va a comenzar, sino que ya lo estamos viviendo. Por ejemplo, lo que tú mencionas del tema de la paz. Nosotros actualmente teníamos muchos años de paz, salvo la situación que se dio con el tema de Estados Unidos e Irak hace unos años atrás. Nosotros habíamos vivido muchos años de paz, y yo recuerdo antes de esas guerras, en el tiempo de Estados Unidos e Irak, que personas cuando hacían estudios escatológicos relacionaban eso con el tiempo del fin. Decían, bueno, nosotros tenemos paz, cuidado si estamos en estos tiempos.
¿Qué te digo con esto? Que en cada época la gente va a relacionar las cosas que sucedan con los eventos del fin, y no está mal hasta cierto punto. ¿Por qué digo que no está mal hasta cierto punto? Porque eso te hace a ti estar atento a los tiempos. Y el mismo Señor, en esos capítulos de Mateo, él hace referencia a que estemos pendientes de los tiempos, y pone incluso una parábola, hace referencia a la parábola de la higuera, de cómo uno interpreta cuando la higuera va a dar su fruto y todo eso. Y Jesús en varias ocasiones le llama la atención a la gente, diciéndole que ellos interpretan los tiempos, saben cuándo va a llover y todo eso. Entonces no está mal hasta cierto punto tratar de buscar y tratar de interpretar en qué tiempo estamos, por dónde vamos en la historia. Lo que está mal, o donde podemos caer en el error, es cuando queremos ya concretizar el tiempo en el que estamos. Yo creo que eso nunca se va a poder hacer. Y tú dirás, ¿cómo que no? Pero hay ejemplos en la Biblia que podemos identificar y de ahí partir. Mira lo que sucede. Jesús dijo algo muy determinante. Él dijo, nadie sabe, ni los ángeles saben, el día del regreso, de mi regreso. Si nosotros pudiéramos hacer cálculos, como yo he escuchado y seguro tú has escuchado a cientos de personas haciendo cálculos de la posible venida de Cristo, si se pudiera establecer un cálculo para la venida de Cristo, pues nadie le tomaría de sorpresa. ¿Por qué? Porque se pueden hacer cálculos. Y el mismo Señor da como ejemplo, dice, si el padre de familia supiera cuándo van a robar en su casa, cuándo viene el ladrón, él no se dormiría, sino que estuviera pendiente para que no roben su casa. Pero como el padre de familia no sabe, él se duerme normal, ¿verdad? Eso mismo le pasa al pueblo. Como el pueblo no sabe cuándo viene Jesús, entonces él se duerme, y eso lo podemos ver en la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, es bueno interpretar, es bueno buscar las señales, es bueno ver cómo van pasando los tiempos, compararlos con la Biblia, pero no podemos creer que vamos a encontrar esa clave, ese código, ese tiempo preciso, ese tiempo perfecto en el cual podamos situar un evento. De hecho, si tú buscas a los grandes teólogos, muchos de ellos tienen una discordancia en el orden de los eventos finales, porque la Biblia no es tan clara con estos eventos. En algunos libros te lo presenta en un orden, en otros libros te lo presenta en otro orden, y tú no sabes qué va primero, qué va después. Diferentes posturas bien marcadas con respecto a esto. Yo no me gusta encasillarme en ninguna. Yo me veo como un ignorante en este tema. Yo soy de lo que creo en lo que dice el Señor, que nadie sabe, y por más que tú no vas a dar, pero es bueno ubicarse. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, que uno debe ir viendo lo que va sucediendo, ir contrastando con lo que va pasando en la Biblia y ir dándole sentido. Si por ejemplo nosotros nos vamos a la Apocalipsis, que tal vez es el libro que todo el mundo toma como referencia para el final, para los tiempos finales, a partir del capítulo 4 comenzamos a ver una serie de manifestaciones. Mira, yo tenía aquí el capítulo, pero lo cerré, no sé por qué. Pero comenzamos a ver una serie de manifestaciones de los tiempos del fin. Comenzamos a ver parte de revelación ya de manera directa. Los capítulos anteriores son más como dándole un mensaje. El 1, 2, el 3 son dándole un mensaje a las iglesias en ese momento, pero los demás comienza con una revelación y comienza Juan a ver cosas que van a suceder. Quien le está mostrando la revelación, eso mismo le dice, ven que yo te voy a mostrar las cosas que van a suceder. Le está hablando del futuro. ¿Qué sucede? Quisiera brincarme algunas cosas, porque no creo que tal vez tengamos el tiempo de ponernos a leer aquí todo, pero, por ejemplo, en el capítulo 10,
yo tenía, o sea, y ahorita cuando reiniciamos, no sé por qué yo cerré las páginas que tenía abiertas, los capítulos así, aquí, pero lo busco rápidamente. En el capítulo 10, por ejemplo, en el versículo, déjame ver, capítulo 10, en el versículo 6, no lo voy a leer en Reina Valera porque la Reina Valera ahí como que confunde un chin. Bueno, yo lo voy a leer para que tú veas porque yo digo que confunde un poquito. Por ejemplo, la Reina Valera dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Por qué digo que es un poquito confuso? Sobre todo esa última frase, que el tiempo no sería más. Esa frase pareciera que te está hablando como de que el tiempo iba a terminar, pero lo que está hablando es como de la cuenta regresiva para el fin que terminaba ahí. De hecho, si tú lees otras versiones, cualquiera te lo dice más claro. Por ejemplo, la lenguaje actual te dice que el tiempo no habrá más dilación, no habrá más demora. Si tú lees, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, te dice que ya no habrá más demora. ¿Por qué quise brincar a este pasaje? En este pasaje de Apocalipsis 10, aquí Juan está viendo, él describe a un ángel, sale y se para con un pie en la tierra y un pie en el mar, y que dice que terminó el tiempo. Es decir, él marcó ahí, en esa profecía, que de ahí en adelante ya se había acabado el tiempo, se había acabado la espera, ya iba a terminar todo y comienza una serie de eventos a suceder que son bien precisos, bien contundentes, pero a la misma vez, Carlos, son, voy a usar una palabra, espero que me interpreten de la manera correcta, son como muy fabulosos. ¿A qué me refiero con esto? El tema de los ángeles, la trompeta, las langostas, los meteoritos, todos los eventos que tú ahorita mencionaste, creo que mencionaste el capítulo 18 ahora, sobre las plagas, que alguna gente la asocia con el tiempo del fin. Dentro de las plagas, tú ahorita mencionabas que no solamente había tema de luz, y es cierto, en el mismo Apocalipsis habla de los granizos cayendo del cielo y todo eso, algo parecido a lo que sucedió con Moisés. Pero, ¿por qué me brinqué aquí? Porque esto te marca un tiempo preciso, pero cuando tú comienzas a leer todo lo que pasa ahí, no hay forma, Carlos, de tú identificar cuándo va a estar sucediendo eso, porque si sucede literalmente como lo dice la Biblia, ahí sí pudiéramos identificarlo, porque desde que tú veas a una langosta, aquí la Biblia menciona la langosta, no es la langosta que uno se come en los restaurantes de marina, sino es parecido como a un grillo, como a una esperanza. Yo no sé si tú conoces cuáles son las esperanzas, son este jarito verde que se planta. Es algo parecido así. Desde que nosotros comencemos a ver una langosta con las características que menciona aquí la palabra de Dios, que tenga una cara como de hombre, que tenga una cola como de escorpión, que tenga como una corona en la cabeza, nosotros inmediatamente... Sí, se cortó ahí. Continúa. Se cortó un poco. Por eso yo te decía que es bueno identificar todos estos eventos y estar pendientes, pero que tal vez no vamos a poder identificar con precisión el tiempo en el que estemos. Discúlpeme que me he extendido mucho, lo que pasa es que me van llegando así esas ideas y tal vez no quería que se me fueran, pero tú puedes irme preguntando o puedes ir aportando también en las cosas que voy diciendo. Fíjate que tú tocaste muchos puntos. Ahí tú sabes que hay escuelas de pensamiento escatológicos que tienen diferentes formas de ver e interpretar el Apocalipsis.
No vamos a entrar en esos detalles porque ya eso es escatología profunda de cómo las diferentes escuelas los ven. Vamos a tocar los detalles que tú estabas mencionando de manera puntual, los hechos, cómo se describen, para ver qué apuntan esos hechos, si son algo alegórico, poético. Desde mi punto de vista, para mí no son poéticos ni alegóricos, para mí son situaciones y hechos que sí iban a suceder y que se explicaron en el tiempo de la revelación a Juan, de la forma como Juan podía entender esa revelación, porque la misma palabra de la profecía está estableciendo un mensaje a Juan no descriptivo, sino prescriptivo. Me explico. A él no le estaban dando detalles de los tiempos. No le estaban dando detalles de los tiempos. Mira, esto es esto se va a llamar así en esa época, en esta otra época lo que tú estás viendo es tal o cual cosa, sino que él iba describiendo lo que él en la narrativa de los hechos entendía. Porque no habría otra forma de explicar a menos que vinieran cosas completamente, como tú mencionaste, fantásticas, podemos decir así, que nunca se habían visto a nivel de lo que el ser humano está acostumbrado a ver. Y no se hace una referencia a un asombro de los seres humanos de esas cosas que él estaba describiendo. Más bien él estaba describiendo algo que iba a suceder en ese momento, que los seres humanos iban a estar viendo. Por eso cuando él dice con cola de escorpión, cabeza de león, tal o cual cosa, no describe un asombro de los seres humanos, sino algo que estaba sucediendo en ese momento que los seres humanos se estaban enfrentando. No estaba diciendo esto es algo nuevo para el ser humano. O sea, la narrativa no se va por esa línea. Por eso yo no lo veo como algo alegórico ni poético. Ahora, lo que puedo percibir, Israel, y con eso te paso nuevamente, es que sí, en el Apocalipsis se dan eventos concretos donde el mismo Señor, y parafraseo, él dice que nosotros estemos atentos porque vamos a ver el comienzo del fin, y da una serie de hechos y da una serie de tiempos que son literal, como te mencioné ahorita, los 7 años, 3 de paz, y esa paz no la hemos vivido porque él está hablando de una paz global, no regional. Hemos vivido paz regional. Cuando nosotros estamos en paz en un país, en otras regiones hay guerra, hay persecución, hay conflictos bélicos. El ser humano nunca ha dejado los conflictos bélicos regionales hasta cuando llegamos a la Primera Guerra Mundial, que fueron un conjunto de países, y luego en la Segunda Guerra Mundial, que fue aún un mayor incremento de países. Algunas zonas tuvieron paz, pero nunca hemos tenido una paz perdurable, completa en el nivel global, a nivel global. Que un líder establezca paz a nivel global, que no haya, o sea, como que todo el mundo se ponga de acuerdo en todos los conflictos planetarios. Y aparentemente la palabra de Dios apunta a un tiempo así, porque luego habla de 3 años y medio de una gran tribulación. Ni siquiera habla de la tribulación, porque nosotros vivimos tribulación desde que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y eso se menciona en la palabra. Claro. Vivimos tribulación. Ahora, la gran tribulación es la madre de las tribulaciones.